Hoy en día cualquiera, y con esto digo cualquiera, tiene acceso a un micrófono, tiene acceso a un altavoz. Es decir, absolutamente cualquiera, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de selección, sin ningún tipo de mérito especial, absolutamente cualquiera puede hablar con cualquiera. Hace muchos años, la conversación pública era un tema propio de periodistas, políticos, diplomáticos, esa gente que tenía acceso a un micrófono. Eso hacía que la conversación que uno solía tener transcurría en círculos pequeños. La familia, los 4 o 5 amigos que eran habituales. Por tanto, la conversación giraba sobre temas que más o menos conocíamos todos y tenía mucho que ver con el yo qué hago. Eso, en los últimos 10 años, ha cambiado rotundamente. Hoy en día, cualquiera, y con esto digo cualquiera, tiene acceso a un micrófono, tiene acceso a un altavoz. Absolutamente cualquiera, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de selección, sin ningún tipo de mérito especial, absolutamente cualquiera puede hablar con cualquiera. Hace 20 años la gente conversaba con su entorno. Hoy en día tenemos una conversación pública prácticamente todos. Esto que se ha dado en llamar la marca personal implica el que de alguna manera tenemos algún tipo de posición o de punto de vista en una conversación pública. Hace 20 años era impensable que cada persona tuviera que plantearse yo qué puedo aportar a la conversación pública, porque no había una conversación pública que nos escuchara a todos. Hoy en día sí, hoy en día tú, da igual quién seas tú, tienes acceso a un altavoz que te permite construir una marca personal, que te permite construir un punto de vista compartido con otros y que te permite decir lo que quieres decir a mucha gente. Esto se transforma de alguna manera en un reto, porque no tenemos la cabeza organizada para construir solos una conversación que tenga interés para ser una conversación pública. En el fondo, estamos muy cerca de esas generaciones que hablaban de las cosas personales en familia y que no tenían el altavoz. Por tanto, seguramente, salvo que tengas 2 años, tus padres no te han enseñado a tener una conversación en redes. En las escuelas, los adultos, los que hoy en día somos adultos, no hemos tenido formación para tener una conversación pública, siendo personas sin ningún, digamos, interés específico, no siendo políticos, no siendo grandes técnicos, no siendo grandes científicos, siendo personas normales, no estamos educados para tener una conversación pública. Y eso genera tensiones en gente absolutamente normal, gente que de pronto descubre que para tener un mejor negocio, para tener una mejor posición social, para tener una mejor posición profesional en su carrera, tiene que tener capacidad de hablar al éter, donde hay gente escuchando. Es decir, tiene que tener un punto de vista compartible con otros. Y eso no es en absoluto una cosa fácil de conseguir. Ni siquiera es una cosa fácil de crear cuando tú mismo te planteas, bueno, yo voy a hablar, y entonces dices, bueno, ¿voy a hablar de qué? ¿De qué voy a hablar yo? Entonces empiezan a suceder cosas extrañísimas. La gente habla sin filtro, la gente habla de lo que le da la gana, la gente habla desordenadamente, la gente habla sin ningún propósito, la gente habla y hace ruido, la gente habla y se contradice, la gente habla y se echa piedras contra su propio tejado, porque no estamos entrenados, ni siquiera hemos hecho la reflexión de qué conversación pública quiero tener, qué significa mi conversación pública y sobre todo, ¿para qué la quiero tener? Porque no es lo mismo, quiero tener una conversación pública porque quiero presidir un club de fútbol, que quiero tener una conversación pública porque tengo un negocio, que quiero tener una conversación pública porque forma parte de mi posición en mi carrera. Entonces, escoger cómo queremos hacer eso es algo para lo que no estamos entrenados. Y los errores que se cometen
se llevan al hoyo más marcas personales que lo que haría si esa gente se quedara callada. Cuando tú te das cuenta que tienes que salir y presentar un punto de vista y hablar y ser conocido, tienes que escoger qué quieres decir y de qué quieres hablar. Y sobre todo, ¿para qué quieres hablar? Porque posiblemente si no tienes un objetivo, lo mejor es estar callado. Si tú quieres tener una posición pública que esté de alguna forma marcada por tu discurso público, por tu conversación pública, tienes que construir antes de esos 3 pasos relativamente sencillos. ¿De qué quiero hablar? ¿Para qué quiero hablar de eso? ¿Cómo me beneficia a mí hablar de eso? Y para eso te pongo un ejemplo. Tú imagínate que eres ciclista y de alguna forma dices, hombre, yo de aquí a 3, 4, 5 años dejaré de correr y tendré que escoger qué hago. Entonces, si eres ciclista, puedes decir, hombre, si yo soy ciclista, lo normal es que yo hable de bicis y puedes tener toda una conversación pública que se construya en torno a la bicicleta. De aquí a 6 años, ser un referente, incluso un influencer, que sea escogido por las marcas de bicicletas como parte de su estrategia comercial. Pero también puedes escoger hablar de las carreras, pero ya no estás hablando del artefacto, sino que estás hablando de la carrera. También puedes hablar, por ejemplo, de nutrición, cómo tienes que nutrirte, cómo tienes que alimentarte, qué hábitos alimenticios debes tener, qué hábitos de nutrición debes tener si quieres ser un buen ciclista. También puedes hablar de entrenamiento, puedes hablar de formas de entrenarse, pero claro, también puedes hablar de motivación. ¿Qué es lo que te hace seguir en la carrera cuando estás con la pájara? Y eso es una conversación pública que te lleva a hablar no solamente a ciclistas, te lleva a hablar en una charla TED, te lleva a hablar en podcast, pero claro, también puedes hablar de resiliencia. ¿Qué significa cuando has tenido una carrera extraordinaria y 10 metros antes de la meta, la bicicleta patina y te pegas un trastazo contra el suelo? Si te fijas, el mismo ciclista puede hablar de bicicletas, de carreras, de nutrición, de entrenamiento, de motivación y de resiliencia. No se parecen en nada. Al que escoge hablar de bicicletas para transformarse de alguna manera en referente de las marcas, posiblemente no le van a llamar a una charla TED para hablar a señores de 50 años que están dirigiendo multinacionales. Esos son los de la resiliencia. Son públicos distintos. Es bueno que puedas establecer de alguna forma ese pequeño itinerario. Si eres ciclista, yo te diría, me parece bien que quieras tener un punto de vista y me parece bien que quieras tener una conversación pública, pero antes vamos a trabajar en la estrategia. ¿Vas a hablar de bicicletas o vamos a hablar de resiliencia? Porque acabo de hacerte el abanico y todos no se parecen nada entre sí. Bueno, pues eso es algo que todos podemos pensar y que yo te aconsejo sinceramente que en vez de complicarte mucho con si la marca personal le pasa aquello, le pasa esto, o si tengo que tener en Instagram un logo verde, que realmente te preocupes más por cuál es tu conversación. ¿Cuál es esa conversación que cuando tú tengas un altavoz puedas tener un punto de vista que de alguna forma te haga único, te haga diferente, te haga deseable y te haga escuchable? Pero especialmente y detrás de eso, decide para qué lo quieres hacer. Porque normalmente la gente no quiere ser escuchable y deseable solo por ser escuchable y deseable. Quiere eso porque quiere monetizar, porque quiere que su empresa se beneficie de esto que está hablando públicamente. ¿Para qué quieres una imagen pública? ¿Para qué quieres una voz pública? ¿Para qué quieres una conversación pública? ¿Y qué tipo de conversación quieres tener? ¿Qué tipo de elementos de tu vida vas a sacar de tu cabeza para montar una conversación que sea algo que puedas compartir con los demás? De manera que hoy más que nunca tienes que escoger cuál es tu conversación. Y para escoger cuál es tu conversación, tienes que ordenar lo que tienes compartible. Tú y yo nos vemos en el próximo capítulo o en conversaciondenegocios.com. The Growth Info.